Hola amigos de Comunicación Inteligente, estamos ahora en Brasilia. El año pasado FIFARMA, en su FIFARMA Annual Summit, nos invitó a la Ciudad de México y por segundo año consecutivo realiza este evento anual con los actores más importantes de la industria farmacéutica, de los gobiernos en los cuales participan, digamos, de lo que es el desarrollo de salud pública, el desarrollo, pero sobre todo esa palabra clave que a todos nos interesa mejorar la salud pública en nuestros países se llama innovación. Para hacer un primer análisis, digamos, un balance de este primer día, esta primera jornada, ¿no es cierto? Estos 2 días que estaremos acá en Brasilia, estamos con Salvador Herencia, él es director de Salgalú, pero además es miembro de Inversión por la Infancia, ¿no es cierto? Inversión por la Infancia, y además uno de los mejores comunicadores de la salud que conozco en la historia del Perú. Salvador, ¿qué te ha parecido esta primera jornada del Muchas gracias. Primera vez que participo directamente en un evento de esta naturaleza. Me quedé muy impresionado por la forma como se está tratando de hacer un esfuerzo de unir diferentes categorías de gente que está siendo involucrada en la salud. Creo yo que independiente que se haya incorporado al sector de la sociedad civil, etcétera, hay un componente, como lo dije el día de hoy, que a mí me llama la atención. Tú sabes que yo he sido director de comunicación de UNICEF para América Latina. Así es. He estado 9 años aquí en Brasil. ¿Te sigue sorprendiendo que la comunicación no sea un tema de fondo? No ha estado vigente. La han reclamado, pero no ha estado como parte del análisis. Y las evidencias que hay en comunicación son importantes. Y las fallas que tenemos en este momento en América Latina, sobre todo en coberturas de inmunización, el acceso a los servicios, es porque no hay una comunicación de incidencia efectiva. Pero coincides conmigo en que, digamos, una primera lección aprendida de estos tipos de encuentros donde te encuentras distintas experiencias latinoamericanas, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, hasta europeas. Este encuentro en donde este llamado a trabajemos juntos, ¿no? Públicos, privados, sociedad civil organizada, ¿no? Asociaciones de pacientes. Este llamado, digamos, en eso no hay coincidencia, digamos, hay un punto común. Todos están de acuerdo. Lo que digo es que falta la cereza del pastel, ¿no? Porque todos estos procesos tienen que ver el acceso, la viabilidad, la demanda, tienen que ver con el buen uso de una comunicación y lamentablemente, tú lo sabes, en Perú no está sucediendo esto y en muchos otros países no están sucediendo. Y no parece suceder en general en Latinoamérica. ¿Qué crees que se debe? ¿Qué está pasando? Yo creo que ha habido una falencia del rol activo que tenía Naciones Unidas apoyando a los ministerios, incluyendo la OPS, que anteriormente tenían equipos de comunicación un rol mucho más activo. Y bueno, UNICEF evidentemente también, ¿no? ¿Es un tema de presupuestos? ¿Es un tema de gestión? Yo pienso que es un tema de visión. Un tema de visión que tiene que ver con problemas. Entonces nos llaman cuando ya el problema está. Sí, claro. Es más un manejo de crisis que una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación y una estrategia de largo plazo. Entonces esto es muy importante, pero fíjate qué importante fue que en las comunicaciones, que en la mesa de inmunización hoy, se reconociera en Brasil a un personaje que fue creado en un área de comunicación, que yo por casualidad la dirigía, que es el Segochiña, pero a la vez... La Gotita, que es un personaje que tiene un equipo de comunicación, es trabajado como un personaje, y ahora ya está interviniendo no solamente con polio, está trabajando con todas las otras invulnerables. La familia lo conoce, los niños lo conocen, las madres lo conocen, los artistas dialogan con él. Esto es bien importante para entrar en una comunicación más, para incidir la importancia que tienen esto, por ejemplo, en el caso de las vacunas. No pasó lo mismo con procesos de comunicación en Ecuador, que inclusive en los tiempos nuestros de UNICEF, promovimos con Walt Disney, la creación de un personaje que se llamaba Máximo, un ídolo total. Y justamente Ecuador avanzó en las coberturas de inmunización, de enfermedades prevenibles. Y lo mismo pasó en Colombia. Yo estoy realmente preocupado que Colombia está
más adormecido, o peor, ¿no? Sí. peor que nosotros en coberturas Pero vacunales. han cambiado, obviamente, temas de gestión pública, de salud pública, que han desinstitucionalizado y han deteriorado el nivel de atención y los estándares de atención a los que teníamos acostumbrados al usuario. En Colombia era conocido Pitín, era más conocido Claro. que cualquier otro personaje público, pero se abandonó la movilización y la incorporación de la sociedad civil, de los padres, de las familias en todos estos procesos. Podrían incluso hasta haberlos digitalizado, convertirlos en personajes digitales, es decir, Bueno, no había, digamos, opción para dejarlos en la Es lo que historia. está pasando con Sego Chiña en este momento. Ujú. Sego Chiña tiene una aplicación digital y está en inteligencia artificial respondiendo preguntas. Yo creo que hay que invertir más seriamente en este caso, porque ya has visto las advertencias que nos dan de la salud en las Américas. Bueno, por un lado son positivas en cuanto a agilización, pero el hecho del tiempo, espacio que nos queda es muy corto. La experiencia del regulador brasilero, que hoy nos ha presentado en la mañana, esa experiencia, es esta mezcla entre, para nosotros es Digemit y Digesa al mismo tiempo, Sí. ¿no? Pero es un regulador autónomo que funciona como si fuese el BCR de la salud, aprueba terapias, aprueba innovación, es decir, y claro, se muestra como un cuerpo muy eficiente, pone condiciones, hace análisis, todo, pero no atrasa tanto la aprobación de innovación, de medicamentos innovadores, de tratamientos innovadores en el sistema brasilero. Porque Brasil invirtió mucho y es parte de un derecho constitucional. Cuando se aprueba la Constitución del Estado, el derecho a la salud de la población y la creación de un sistema único de salud para toda la población es un derecho constitucional. Entonces, gobierno que entre o salga tiene que respetar este derecho. Y es por eso que tenemos en este momento un sistema que tendríamos que aprender un poco de Brasil. Como Brasil también tendría que aprender otro tipo de cosas. Pero yo pienso que estoy muy satisfecho con... Pero mientras nosotros estamos acá discutiendo y viendo cómo incorporamos innovación, cómo adaptamos nuevas tecnologías, cómo desarrollamos incluso esta industria nacional de alto estándar, medios de comunicación en Perú agarran y critican nombramientos de funcionarios y además los cuestionan y los descalifican por ser o tener vínculos con la industria, como si eso fuese malo per se. Es muy errado. Yo te digo una cosa, por ejemplo, las campañas de comunicación con UNICEF que yo hice en Brasil parten de una alianza con el sector privado. Es fundamental Tanto así que es el Consejo Nacional de Propaganda y la Fiesp de Sao Paulo que fueron los que soportaron toda una comunicación pública. Y no era una comunicación de UNICEF para UNICEF, era una comunicación que planteaba el derecho constitucional que tenían que tener como acceso a la salud niños, padres, familias. Entonces yo creo que hay muchas cosas para aprender, sobre todo también esta visión descentralizada. No es solamente salud, como lo han repetido. Hay un Consejo Nacional de Derechos de la Infancia y consejos nacionales, estaduales y municipales. Y uno de los puntos es derecho a la salud. Perfecto. Entonces, estos son los temas que realmente debemos hablar en términos de incidencia, ¿no? Porque si no, nos pueden pasar la factura, ¿no? O nos quedamos en la historia rezagados. Nos quedamos ¿no? en la historia, ¿no? Amigos de Comunicación Inteligente, estuvimos aquí con Salvador Herencia haciendo un balance de este primer día. Mañana tenemos una segunda jornada que dura medio día más, en donde tendremos varias novedades. Pero lo importante es esto, lo importante es que hay un esfuerzo articulado, es una constante latinoamericana de buscar esta asociación público-privada para poder acceder a tratamientos innovadores, a tratamientos de última generación que estén al alcance del paciente y que lleguen oportunamente al paciente. Eso implica cambiar el chip de gestión, eso implica cambiar el chip de articulación con el sector privado, eso implica cambiar el chip incluso de cómo vemos la salud pública centrada en el paciente y el usuario del sistema y no solamente en cuánto gasto, cuánto presupuesto me queda para poder invertir. Yo te diría, inclusive abriendo la posibilidad de incorporar a otros profesionales de comunicación que no solo sean profesionales de la salud, sino no, que haya, porque es evidente que se tiene que incorporar a esta gente y hay evidencia de logros. Si no, ¿cómo creen que hemos erradicado la polio?
por arte y magia de un ministro, no. No, porque hubo un trabajo de gestión ¿Cómo articulado. se ha erradicado el sarampión? Igual, lo mismo. Entonces creo yo que este tipo de cosas, la región tiene conocimiento, sabe lo que hacer, y creo que hay que incorporar este tipo de esfuerzos. Tal vez pedirle a FIFARMA que en otros eventos posteriores empiece ponga más casuística. Yo ya lo sugerí, ¿no? Sí. Hoy día en la intervención que tuve, porque no puede ser que no reconozcamos. Porque la teoría hay que ver cómo se implementa en actos concretos. En ¿no? actos concretos. En casos hay evidencias, ¿no? Evidentemente hay evidencias de que se puede hacer. Y hay gente muy buena en comunicación. Y por el otro lado, algo que tú sabes que en Salgalú nosotros estamos trabajando mucho, sí, claro. Que es tenemos una programación educativa en streaming. Y nosotros hemos capacitado a más de 3.500 personas. Y además una red que llega a todo el país. Claro, estamos con canal en Facebook, estamos con canal en Transparencia y ahora estamos en un canal en vivo también. Pero lo que es importante en todo esto, mi querido, es que tenemos que abrir la mente para utilizar las tecnologías de información para llegar al público que realmente nosotros queremos llegar. Si no, estamos muertos. Perfecto. Gracias, te agradezco. Regresamos con un nuevo episodio de Comunicación Inteligente. Fuimos creados para un mundo que no se detiene. Crecer exige hoy en el Perú mucho más que un propósito, exige anticiparse. Analizamos escenarios y convertimos información en estrategia. Transformamos análisis de riesgos en datos reales para líderes que toman decisiones. ATIC, crecer sin una estrategia de asuntos públicos es caminar a ciegas. Amigos de Comunicación Inteligente, volvemos ahora con Fátima Luna, ella es gerente de políticas públicas de la Fundación Peruana de Cáncer y también estamos participando con ella en esta segundo año consecutivo del FIFARMA Annual Summit este año 2026 en Brasilia. Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido esta primera jornada del FIFARMA Summit anual? Me ha parecido fenomenal la calidad de los expositores de Latinoamérica, la experiencia de todos los países, yo creo los más grandes, ¿no? Brasil, México. Observamos algunas brechas, pero también similitudes entre nuestros países, ¿no? Muy interesante además las conversaciones con los propios representantes de nuestro país. Y claro, y el comparativo con Perú, claro, es odioso, porque claro, uno dice, hay cosas en las cuales quisieras estar mejor, ¿no? Pero ¿cuáles dirías tú que son esos elementos en los que tenemos que trabajar en Perú para empezar a superar esas brechas que hemos visto en esta jornada de hoy, por ejemplo? Algo que creo que ha sido ampliamente comentado es, las brechas en el acceso, pero cómo podemos llegar a tener mayor información al respecto de cómo sobrepasar esos obstáculos, ¿no? En las brechas. Y se mencionaba de algunos países que ya están articulando con el Estado, ¿no? El sector privado, el Estado con la academia, inclusive, para poder presentar estudios de la realidad nacional, ¿no? Que ayudan a impulsar mejor las tecnologías y el acceso tiene un sustento, digamos, nacional. Pero coincides conmigo que en el Perú uno de los grandes problemas que tenemos es la generación de data. Exacto. Porque acá tú ves, están los expositores de México, están los expositores de Chile, sin ir muy lejos, Colombia, Ecuador, y tienen data, digamos, de seguimiento, tienen trazabilidad, tienen toda una información que les permite diseñar mejores políticas públicas y por lo tanto tenemos los resultados. No ocurre en Perú, ¿por qué? La evidencia es clave y yo creo que desde la Fundación Peruana de Cáncer tenemos el Observatorio de Cáncer, que ha sido una solución muy importante para nosotros precisamente en lo que tú mencionas, de poder tener una solución de evidencia. Teníamos ya el Observatorio Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud, los propios dashboards de diferentes institutos como el Neoplásicas, y sin embargo no hay data todavía integrada, no tenemos el Registro Nacional de Cáncer. Entonces nosotros como organización de la sociedad civil pusimos a disposición el Observatorio de Cáncer, que recoge datos oficiales que son
públicos, como por ejemplo SINADEF, las Así es. muertes, y tenemos las muertes por cáncer, por tipo de cáncer, por grupo etario, por sexo, y la tenemos por solo región. recuperando información pública misma. Exacto, entonces ya desde febrero de este año tenemos esta disponibilidad de información y estamos cada vez sumando más información. Se ha hablado en esta conferencia también los años de vida perdidos, ya los tenemos en Perú también a través de la plataforma, y el objetivo es poder sumar a más actores del sistema de salud que tienen data para que se incorpore y se empiece también a ver la correlación entre, por ejemplo, los factores de riesgo y la mortalidad o la incidencia de la enfermedad, ¿no? Ahora tuvimos una buena práctica que ha sido presentada en Perú, del INS, y estamos viendo también esas posibilidades de ir cruzando y alineando estos factores que te digo, ¿no? Para poder realmente ver no solamente la enfermedad, sino qué es lo que está pasando alrededor de toda la enfermedad. Y a propósito de eso, había y hubieron varias reflexiones interesantes respecto a que, claro, si queremos hablar de políticas públicas eficientes, de oportunidad respecto al paciente, de atacar el cáncer efectivamente, ¿no? Una cosa que teníamos que empezar a rescatar era no solamente el valor nominal, el valor capital de inversión y de gasto, ¿no? Que no es gasto, es inversión cuando se trata de salud y de presupuesto público, sino que tenemos que empezar a darle valor social también a justamente esa recuperación de tiempos, de llegar oportunamente o de darle calidad de vida a un paciente que puede ser terminal, pero que tiene derecho también a tener una calidad de vida prolongada o extendida con medicamentos o con tratamientos de última generación. Eso no lo había escuchado antes, es decir, estaba implícito en el discurso, pero ahora está siendo muy explícito al decir, oye, al valor económico hay que ponerle el valor social, el valor familia, el valor emocional de la calidad de vida de esa persona, ¿no? Totalmente, y yo creo que tiene en parte, por lo cual no se conversa mucho, es porque es difícil cuantificarlo, ¿no? El valor social, pero es cierto, por ejemplo, si ponemos en cáncer, es una enfermedad que se sufre en familia, no solamente es el paciente, ¿no? No solo afecta al que tiene la enfermedad, afecta a todo el conjunto familiar. Exacto, los cuidados, lo que se tiene que invertir si una persona tiene que dejar de trabajar, el cuidador para poder cuidar al paciente, si es en el caso de un niño y por la centralización que tenemos en nuestro país de la atención en cáncer, se tiene que trasladar la familia a otra ciudad, por ejemplo Lima, los gastos asociados a lo que sería un hospedaje, el cuidado que requiere, la alimentación, todos esos gastos que no son visibles, se ha mencionado hoy día, todo lo que no es visible, pero para el paciente oncológico es algo tangible que se vive en el día a día, ¿no? Entonces hemos visto de que ya se está cuantificando y eso es bastante importante. Nosotros como también sociedad civil lo estamos viendo de una manera importante para poder tener conversaciones de mayor valor, ¿no? No solamente el gasto en la terapia, en el medicamento, ni el gasto ni siquiera hospitalario, ¿no? del sistema de salud, sino son todos los gastos asociados que tienen prácticamente el tema social, ¿no? Implícito. Sugerencias desde tu perspectiva, desde tu experiencia y todo. Tenemos una final política en el país, una segunda vuelta. No sabemos exactamente quién acompañará a la candidata Fujimori, probablemente por lo que dicen todos los conteos y las proyecciones sería el candidato Sánchez. Pero si le hablaras a los dos candidatos, si los tuvieses al frente aquí, ¿cuáles le dirías? A ver, candidatos, esta es la agenda salud que tienen que priorizar, ¿cuál sería? Tenemos la oportunidad de que los candidatos vean a la persona, ¿no? Ellos, estoy segura de que no están lejos de la realidad de un paciente. En nuestro caso, como Fundación Peruana de Cáncer, nos interesa el paciente oncológico. Sabemos que la candidata Fujimori ha tenido un paciente con cáncer en casa y seguramente el candidato Sánchez también no es ajeno a esa realidad. Centrémonos realmente en la persona humana, ¿no? A veces nos interesa más la inversión, que claro, los recursos son finitos, pero partimos desde la fundación de la importancia en pensar en el paciente mismo, en la familia, porque hablamos también de que toda la familia vive la enfermedad.
acompañemos al paciente en todo ese trayecto de la enfermedad. Nosotros hablamos de la importancia de la navegación en el sistema de salud y no solamente del paciente oncológico, ¿no? Todo paciente que está dentro del sistema necesita ser acompañado, porque la desinformación genera mayor tiempo de espera en el sistema de salud. Y mayores costos. Y a la mayores larga. costos, ¿no? Entonces es importante que el sistema ya está preparado para poder acompañar. Lo que falta es coordinación, aprovechamiento de los recursos que ya tenemos, no hace falta mayor gasto. Tenemos la normatividad suficiente, yo creo, para poder implementarlo, y es cuestión de podernos articular, no solamente el Estado, sino el privado, la sociedad civil, la academia, para poder acompañar adecuadamente y con dignidad como se merecen a esas personas. Amigos de Comunicación Inteligente, entonces no solamente el valor económico, el valor presupuestal dentro del presupuesto público es una variable que hay que tener en cuenta cuando hablamos de salud pública. El valor social, el valor familiar, que empieza a ser cuantificable y hay que empezar a ponerlo en cifras, también país, y empezar a buscar trazabilidad de ello. Eso es una tarea pendiente que son los aprendizajes que hemos tenido en esta primera jornada del FIFARMA Annual Summit 2026 acá en Brasilia. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Pati. Gracias a ti, Juan Carlos. Fuimos creados para un mundo que no se detiene. Crecer exige hoy en el Perú mucho más que un propósito, exige anticiparse. Analizamos escenarios y convertimos información en estrategia. Transformamos análisis de riesgos en datos reales para líderes que toman decisiones. ATIC, crecer sin una estrategia de asuntos públicos es caminar a ciegas. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si quieres que tu contenido se vea y suene profesional, necesitas más que ganas. En nuestro estudio en Miraflores, grabas con 3 cámaras profesionales, 4 micrófonos, Rode PodMic, iluminación lista para grabar y un espacio con excelente acústica. Además, hacemos switch en vivo con OBS y también editamos tu contenido. Deja de improvisar, eleva tu marca personal hoy. Reserva tu fecha y graba como un profesional. Hola amigos de Comunicación Inteligente, seguimos aquí en Brasilia en el FIFARMA Summit Anual 2026 y agradeciendo la invitación que nos hicieron. Ahora estamos con Mónica Portal. Mónica es la presidenta de la ONG Todos por Lucas. Lucas, una misión Lucas, de una vida. misión de vida. Mónica, primera pregunta así de frente al esta primera jornada, hoy martes, ¿no es cierto?, que estamos aquí en Brasilia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? O diría que es un balance interesante de estas primeras exposiciones del primer día del FIFARMA. Gracias por la entrevista. En realidad es el primer FIFARMA que yo vengo. Las cifras me han impactado tremendamente en todo el sentido de la palabra. Esa palabra innovación, que es tan importante para la región de Latinoamérica, y cómo se debe entender, ¿no? En realidad, aquí lo han puesto clarísimo. ¿Qué es innovación? ¿Qué me dirías, para que el público lo entienda? Porque parece que no todo el mundo entiende. Exacto. ¿Qué entendemos nosotros los que estamos de este lado de en la salud pública, ¿no? ¿Cierto? De salud pública por innovación. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 hay una insulina que es humana y hay otra insulina que es análoga, ¿ok? La insulina humana data de los años 60-70. Correcto. Luego vino la insulina análoga. Lamentablemente en el Perú se sigue utilizando insulina humana. ¿Qué quiere decir esto? No es que fue mala, sirvió en la época que tuvo que servir. Pero ha sido superada y se convirtió en obsoleta. La tecnología médica y la tecnología de medicamentos también ha avanzado y tenemos que innovar para seguir avanzando en ello. ¿Por qué? Porque los médicos se han dado cuenta que esa insulina humana, ¿qué pasaba? Los diabéticos tipo 1 son niños, debutan de niños. Entonces, con esta insulina humana tienen muchas hipoglucemias, bajadas abruptas de glucosa y encima nocturnas, ¿no? Entonces, más peligroso. Con la insulina análoga no pasa eso. Okay. Entonces, los efectos secundarios son distintos. Logras mejores performances, logras mejores resultados sobre el paciente. Con la insulina análoga no tienes efectos secundarios, ¿no? Con la insulina humana sí.
Intento un símil para que lo entienda la gente en Perú. En telecomunicaciones, si yo tengo el iPhone 6 y lo sigo utilizando hasta ahorita, cuando ya existe el iPhone 15, que tiene mejor material, que dura mejor la batería, que tiene una mejor comunicación, que impacta en radiación menos sobre el ser humano. Es decir, todo ese avance tecnológico, si sigo usando el iPhone 6, estoy utilizando lo que de repente hasta puede convertirse en contaminante. Exacto, y que no te va a dejar el iPhone, digamos, ponerle las nuevas aplicaciones que trae este aparato, no te va a dejar hacerlo, porque ya el aparato no te lo impide. ¿Y cómo solucionamos esa brecha, ese impasse? Es decir, porque esa decisión, ¿quién la tiene? El Ministerio de Salud. O sea, es la autoridad. Totalmente, es la autoridad que no, ¿qué pasa? En el Perú se prioriza precio a calidad. O sea, es clarísimo. Es más, nosotros como sociedad civil colaboramos con el tema del reglamento y la guía práctica clínica para diabetes tipo 1. De acuerdo. ¿Ok? Digamos, ¿qué mejora tuvo esto? Justamente incluir insulinas análogas, incluir monitoreo continuo, que ya es tecnología pura, e incluir bombas de insulina, que es un Ferrari para la diabetes tipo 1, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas tiene que entender el Estado? Obviamente esta tecnología es más cara, ¿cierto? Claro, tiene un costo mayor. Pero, ¿qué pasa? A la larga, ¿qué cosa decanta cuando un diabético tipo, en realidad la diabetes en general, cuando no está bien monitoreado, ¿qué decanta? Otras patologías, riñones, corazón, vista, etcétera, pie diabético, etcétera. Que si lo sumamos en el largo plazo va a terminar costando más caro que la nueva tecnología. Exacto. Por el gasto que hace el Estado en ese mismo paciente. Exactamente. Entonces, ¿y cómo se lo hacemos entender a nuestros gobernantes? O sea, vamos, reconozcamos que ya es un avance importante que ustedes puedan participar en una mesa de trabajo, correcto, los escuchen e implementen cosas que ustedes sugieren como asociaciones de pacientes. Sí, sí. Pero, ¿qué más? O sea, ¿cómo les hacemos, los reemplacemos y les decimos, oye, reacciona? Mira, yo llegué, y esto no es una invención de la sociedad civil. Yo como representante escucho a los pacientes, ¿no? Nosotros tenemos en un chat más de 500 pacientes que nos hablan todo el día. Entonces, ¿qué me decían los padres, las madres de esos chicos? Señora, la insulina humana nos la dan y la botamos a la basura. Entonces, ¿qué cosa le dije yo al Estado? Estás comprando algo que lo están botando a la basura. Millones de soles que están botando a la basura. Entonces, no tiene sentido. O sea, gasta más, pero primero vas a priorizar calidad. Segundo, vas a priorizar ese no decantar en otras patologías y que al Estado le cueste más. Porque 3 promedio van a decantar en el hospital por hipoglucemias, ¿no? Ahora, otra cosa importantísima es tener en cuenta que Lima, digamos, el Perú no es Lima. Ese es otro elemento importantísimo. ¿No? El Perú es todo el Perú con sus provincias y tenemos muchísimos problemas con esta enfermedad en provincia, porque lamentablemente no hay especialistas. Entonces, además de una insulina humana, que no hay el especialista y que el chico decante en una hipoglucemia o una hiperglicemia, entonces estamos muy mal, ¿no? El Estado tiene que cambiar su modo de pensar. Y mira, algo que justamente yo estaba pensando hoy día en la mañana, cuando empezaron las exposiciones, decía, qué interesante hubiese sido que esté alguien aquí del Ministerio de Salud. Y han sido invitados, por lo que se entiendo que gente ha venido el INS, que me parece con muy su buena bien, práctica. Con su buena práctica, que me parece muy bien, pero, o sea, tienen que haber gestores en estos espacios. Y otra cosa que tenemos que romper, ese paradigma de que el Estado no puede hablar con la industria. Sí, claro, eso es un tenemos absurdo. que romperlo. Nosotros lo hemos pasado cuando hemos desarrollado el reglamento y la guía. Nos pedían evidencia científica. Yo no soy médico, yo soy mamá de un chico diabético. Entonces, ¿qué hacía yo? Le pedía a la industria la evidencia científica. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, ¿por qué el Estado no se lo puede pedir a la industria? Pero no se pueden sentar a trabajar juntos. Exactamente. Eso es algo que hay que romper. Sin ir muy lejos, mientras nosotros estamos acá, un medio de comunicación de estos digitales que son
medio antiindustria, ¿no? Acusa el nombramiento de un funcionario público que porque tiene relaciones con la industria seguramente está direccionando las compras hacia un tipo de medicamentos. No han demostrado nada. Exacto. Vamos, si hay algún tipo de direccionamiento que se investigue y que se ve y todo el peso de la ley. Pero no puedes descalificar a una autoridad simplemente porque tiene relación con la industria. Es un absurdo, ¿no? Además que, a ver, es una locura pensar que un médico no se va a comunicar con la industria. Claro, al contrario, tiene que haber comunicación permanente para saber qué es lo que viene, qué se está avanzando. Entonces, al final, tenemos que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado con esto, porque estamos hablando de vidas humanas. O sea, la comunicación que dan los medios de comunicación y todo tiene que ser muy precisa, porque estos, como yo le decía a los actores del Estado, la insulina es la vida de estos chicos. Es verdad, claro. ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y ojalá algún día de verdad la industria pueda hablar con el Estado, porque ahí sería un golazo. Yo estoy seguro que así va a ser. Amigos, agradecemos aquí a Mónica por estar con nosotros y nada, nosotros seguimos en este FIFARMA Summit Anual 2026 y vendremos con más novedades. Nos vemos pronto. Gracias.